Necesito andar lleno del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como dijo David, unges mi cabeza, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Yo creo que todos los días deberíamos de decirle al Señor así: úngeme, úngeme. Un día mi esposa, Dios le permita también volver a predicar ese mensaje, y cuando yo no estaba ella lo predicó, de que por qué es necesario que las ovejas anden ungidas, por qué es necesario que les echen aceite sobre la cabeza, así a las ovejas literalmente. ¿Sabe por qué les ponen aceite los pastores? Les ponen aceite porque existe una mosca que se le llama la mosca negra. Es una mosca grandota, es una mosca que busca precisamente los orificios de las narices de las ovejas, y cuando ellas están ahí tranquilas, vienen esas moscas y se les mete, y no solamente se les mete, sino que también expulsan esas larvas, esos huevitos, los ponen allí y luego revientan y comienzan aquellos como gusanitos a molestarle los orificios a las moscas, a las ovejas, perdón, y comienzan ellas entran en una gran desesperación y se van a pegar contra las piedras, la cabeza, van a pegarse y se vuelven locas y se entontecen pegándose con los palos y las piedras. Y estaba yo ahora leyendo, platicaba con un hermano, porque ahora me pareció en la historia precisamente eso, de que algunas hasta se mueren porque no hayan, en la desesperación de los gusanos que le andan molestando ahí, y le afecta hasta los ojos y los oídos también. Las pobres ovejas buscan el despeñadero, precipicios, y se avientan y se matan porque no aguantan, se desesperan. ¿Sabe, hermano, que así andan muchas ovejas? Ahora, compare por favor las moscas muertas con los malos espíritus. ¿Sabe que cuando una persona no anda ungida, cuando una persona no anda llena del Espíritu, es como un lugar seco? Es como un lugar así, ideal para los demonios, para ir a buscar esos lugares secos y hacer ahí su habitación, su morada. Cuando una persona no tiene la unción del Santo, cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, no encuentra o sea, no hay en ella una defensa. Pero el Señor le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el poder de lo alto, la unción del Espíritu, el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros. Dice la palabra en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, si usted tiene Biblia, léala. Dice la palabra que cuando llegó, 2:1 de Hechos, que cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, dice la Escritura, que estaban todos allí unidos. Estaban todos juntos. Diga conmigo: juntos, unidos. Tenemos que estar en un solo sentir. La iglesia tiene que estar en un solo espíritu. Estaban unidos, juntos, y de repente dice la palabra que vino como un estruendo, como un viento recio que soplaba. ¿Qué hacía el viento? Que soplaba. Ahora que estábamos cantando el cántico que dice: ¿a qué? Siento tu presencia. Siento tu presencia. Como un silbo apacible tú vienes hacia mí. Y cuando decimos viento sopla, estamos diciendo: Espíritu de Dios, sopla sobre mi vida. Hermano, yo le soy bien honesto, siento desesperación cuando estamos cantando o cuando estamos ministrando y no siento la presencia del Señor. Saben, hermanos, que hoy no me van a dejar mentir, pero hoy cuando estaba allá afuera, cuando estaba ministrando a la señorita que estaba afuera escuchando, una unción comenzó a envolver y el Señor estaba ministrándole. Y yo sé que cuando el Espíritu de Dios está soplando sobre algunas vidas,
está soplando sobre tu vida, es porque te va a llevar para algo grande. Y Dios va a comenzar a obrar tremendamente. Porque después de que el Espíritu Santo sopló como un viento recio que vino sobre los santos, dice la palabra que comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cuántos de los que están aquí? Levanten la mano los que han experimentado los dones del Espíritu, al menos hablar en lengua. Quiero ver los que han experimentado eso. Hermano, cuando las lenguas comienzan a fluir en usted, ¿saben que ese es un don del Espíritu Santo? Es algo que lo produce el Espíritu Santo. Yo recuerdo que estaba ahí en Cocatancingo predicando y yo me sentía como no sé, me sentía mal, porque yo miraba que otros hermanos fluían en lenguas y miraban visiones y miraban todo eso, y yo me sentía mal no hablar en lenguas. Y un día yo comencé como a repetir algunas palabras mal dichas, porque yo quería que se oyeran como las lenguas, pero no eran las lenguas, sino que yo estaba inventando. Y un hermano se me acercó y me dijo: no estoy inventando, que esas no son las lenguas, vos estás queriendo tartamudear algo por ahí. No es así. Como algunos que le dicen repita, hasta que la lengua le trabe, entonces ya comenzó a hablar en lengua. ¿Quién dice que los apóstoles estaban ellos repitiendo, alabanza, y hasta que de repente se le trabó la lengua, entonces ya comenzó a hablar en lengua? ¿A cuántos les han dicho más o menos que hagan así? Diga alabanza, y hasta que se le trabe la lengua, entonces ya comenzó a hablar. No, hermano. Aquí dice que de repente, diga conmigo, de repente, vamos, diga, de repente, el Espíritu de Dios sopló y vino sobre ellos con poder. Y dice aquí que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto no es algo que usted lo va a forzar. Esto no es algo que usted lo va a obligar a los hermanos que lo hagan, sino que dice que ellos estaban así como están ustedes sentados, esperando la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor les dijo: espérense. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fue derramado el Espíritu, y comenzaron a hablar en lenguas repartidas como de fuego. No lenguas de fuego, sino como de fuego. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, óigame bien, es por demás que su cuerpo no se ponga caliente. ¿Cuántos al menos de los que están aquí, al menos han sentido una erizada en el cuerpo? Al menos una erizada en el cuerpo, que sienten así que se le pone como la piel de águila. No voy a decir ni de pollo ni de gallina, sino piel de águila. Amén. Y que se le pone esa piel erizada. Es porque algo Dios está haciendo en su espíritu. Desde el día que usted creyó, óigame bien, desde el día que usted creyó, que fue usted sellado con el Espíritu Santo. Usted le pertenece al Señor. Usted tiene el sello del Dios vivo. Usted ya no le pertenece al diablo. Y Dios puso, ¿sabe qué? Su espíritu en usted. Eso está bien, bendito Dios. Lo que necesita el pueblo es ser llenos del Espíritu, porque ya Dios, ¿saben que el Señor ya había soplado sobre los discípulos antes de la llenura del Espíritu? Él había soplado así, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Sopló como una primicia. Pero lo que ellos necesitaban, hace años vino un hermano allí en el Teatro Presidente, vino y dio una demostración que yo la recuerdo, y dijo: yo sé que como la iglesia del Señor tenemos el Espíritu de Dios, porque desde el día que usted creyó, el Espíritu de Dios entró en usted. Amén. El Espíritu de Dios está ahí en usted. Pero el apóstol Pablo dijo: sed llenos del Espíritu. Y ya le voy a dar otro versículo que aparece por ahí. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual no hay pues firmeza, en el cual no hay templanza, en el cual no hay cordura, en el cual no hay modestia, en el cual no hay sensatez.
Antes bien que ser lleno de ¿qué? Del Espíritu. Ser lleno, dígale que tiene a su lado, necesitas ser lleno del Espíritu. Necesitas. Los discípulos ya habían andado oyendo la palabra, ya habían andado ministrando, incluso hasta habían echado fuera demonios. Habían ellos reprendido, habían ellos libertado personas y sanado enfermos, pero aún así necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra, quiero que lo vean por favor, en el capítulo 5, verso 18 de Efesios, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en otra versión que tengo por acá dice: no se emborrachen, pues el vino conduce a libertinaje. No se emborrachen, pues el vino los conduce a libertinaje. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Y oiga que dice otra versión por acá: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Oiga bien, iglesia, cuando una persona no está llena del Espíritu, libremente hace cualquier cosa, y la gracia del Señor la convierte no en libertad sino en libertinaje, y andan haciendo un montón de cosas que no le agradan al Señor. Eso pasa cuando usted no está lleno del Espíritu. De repente hace cosas y después ahí anda lamentándose, después ahí anda quejándose que algunas cosas no le están funcionando y que cometió un montón de desenfrenos en su vida, porque no estaba lleno del Espíritu. ¿Usted cree que si alguien está lleno del Espíritu le van a dar ganas de pecar? Óigame por favor, si alguien está lleno del Espíritu le van a dar ganas de andar haciendo cosas promiscuas, o andar cometiendo adulterio, fornicación y todas esas cosas. Óigame lo que le voy a decir. ¿Usted cree que si alguien está lleno del Espíritu Santo, oiga por favor, cree que si alguien está lleno del Espíritu Santo se va a poner a chatear con alguien así libremente, a hablar cosas que solo entre ellos saben, y que están haciendo cosas y escribiéndose cosas? No las va a hacer, porque el Espíritu Santo le va a activar los dones que posee el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo, iglesia? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene temor del Señor, no hace cosas desenfrenadamente. Por favor, quiero que escuchen. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, los dones, diga conmigo, son evidentes. Los dones fluyen, los dones comienzan a fluir. Dice la palabra: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Le voy a hacer una pregunta: ¿por qué es necesario entonces ser llenos del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, no anda rebuscándose con tanta palabra, sino que el Espíritu Santo comienza a hacerlo fluir de todo lo que está escrito aquí en la palabra y le comienza a recordar. ¿Sabe que cuando el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que se levantó y comenzó a ministrar, comenzó a fluir, y no le anduvo pidiendo permiso a Juan, a Lucas o a los demás que estuvieran allí? Dice la palabra que se levantó lleno del poder. Diga conmigo: se levantó lleno del poder y comenzó a hablar, ya no en lenguas, sino en la lengua que la gente entendía, y comenzó a predicar la palabra, y todos fueron persuadidos. Una persona llena del Espíritu Santo tiene el poder de la persuasión de Dios en su vida. Persuade los corazones, las vidas son atraídas y son impactadas. ¿Por qué? Porque además de ser lleno del Espíritu Santo, está hablando la palabra viva. La palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, y fluyendo y dando esa palabra viene, dice que mi palabra será como fuego y como martillo, dice el profeta Isaías, Jeremías capítulo 23, dice que no es mi palabra como fuego y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Y en el libro de Efesios capítulo 6 encontramos que la espada del Espíritu, la cual es la palabra del Señor, dice que tenemos que tomar la espada ¿de qué?
del Espíritu, la cual es la palabra del Señor. Fíjense bien, la espada del Espíritu. Recordamos al hermano Esteban que estaba predicando y dice la palabra en Hechos 7, ¿me están oyendo? Hechos 6, Hechos 7, dice la palabra que Esteban era lleno del Espíritu y de la sabiduría y del conocimiento del Señor. Y Esteban también se levantó a predicar, se levantó a ministrar. Vosotros resistid, dijo también, al Espíritu Santo. Pero Pedro también se levantó y los demás discípulos se levantaron. A Pedro, cuando se levantó a compartir la palabra lleno del Espíritu, se convirtieron 3,000 personas. Cuando Esteban se levantó a predicar la palabra, no dice que se le convirtieron 3,000, sino que lo mataron. Pero ¿saben qué? El mismo valor que tenía Pedro es el mismo valor que también tenía Esteban, porque tenían el mismo espíritu y no le importó que lo mataran. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, no le tiene temor a nada, porque sabe que le pertenece a la vida, sabe que el Espíritu de Dios está en él y no le va a tener temor a nada. Hermano, yo no me la quiero llevar de valiente, por favor, no me malinterprete. Pero muchas veces que hemos ido a predicar a diferentes lugares peligrosos, hoy, bendito Dios, estamos teniendo respiro y liberación en nuestro país y podemos ir a lugares que no se podían ir, a lugares que si entraba, podía entrar, salir, quién sabe. Pero bendito Dios, hermano. Imagínense que ayer fuimos a 2 lugares que en tiempos anteriores probablemente no podíamos ir con nuestros hijos, porque aún andar con nuestros hijos peligraba. No se podían ver un joven que era, hermano, casi una maldición. Pero Dios ha traído su Espíritu sobre esta nación. Diga conmigo, el Espíritu Santo está revoloteando sobre El Salvador. El Espíritu Santo está moviéndose sobre nuestra nación. Y el Señor está trayendo libertad por su Espíritu. ¿Saben que hace tiempo alguien vio sobre este país? Y quiero que me escuche bien, que así como todos los días está temblando allá en Aguachapán, ¿saben que ya van más de 500? ¿Como cuántos van, Lilian, temblores en Aguachapán? ¿Como cuántos van ya? Más de 560 temblores en Aguachapán, y parte de Santa Ana va de temblar. Y este país va de temblar y temblar y temblar. No nos va a caer un terremoto, hermanos. Acaba de temblar, no sé si en Argentina. Pero fíjense, óigame bien, iglesia. Dice la palabra que a la presencia del Señor, ¿qué? Tiembla la tierra. Así con cariño, por favor, no alborote a nadie, pero sacúdele la silla, dígale, viene un temblor, pero no de esos temblores telúricos de la tierra, sino un temblor del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que el lugar donde estaban los discípulos, que dice, tembló. Y dice la palabra que en cierto lugar donde los apóstoles estaban orando, de repente tembló. Y donde estaba Elías, donde el Señor llegó, también tembló. Y donde descendió la palabra en el monte Sinaí, también tembló. Entonces la tierra se estremecerá, porque Dios estará levantando un pueblo lleno de la palabra y un pueblo lleno del Espíritu Santo. Por favor, levanta su mano y diga conmigo, Señor, queremos ser ese pueblo lleno del poder, lleno del Espíritu. Mire, yo veo que les dije que levantaron sus manos, muchos se quedan así. ¿Será que usted quiere ser participante de esto? ¿Será que usted quiere esto? ¿O será que no quiere? Fíjense, un día de esto estaba ahí viendo un programa donde una hermana estaba cantando, derrama tu gloria, como dijiste, derrama tu gloria. Y yo le digo a mi esposa, ¿será que de verdad quieren ver la gloria del Señor? ¿Será que ese lugar donde estaban cantando ese canto quieren ver la gloria del Señor? Usted decide, iglesia, si quiere vivir como un hermanito que viene y se sienta acá, recibe lo que Dios tiene para usted este día y vuelve a su vida cotidiana, a su vida normal. Usted decide si quiere vivir una vida frívola, una vida tranquila, una vida donde solamente va a estar pensando en los frijolitos y las tortillitas y ahí está tranquilo, nada más. Pero la Biblia dice que los apóstoles, óigame bien, aunque el dinero es importante,
aunque el dinero es importante, pero dice que los apóstoles andaban llenos del Espíritu Santo, y cuando vieron a un paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, le dijeron: no tenemos oro ni plata. No tenían dinero, no tenían sus bolsas, andaban vacías, pero andaban llenos del poder de lo alto, y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate. Y dice la palabra que el paralítico se levantó en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque andaban llenos del Espíritu. Lo que el dinero no puede hacer, lo que las riquezas no pueden hacer, lo puede hacer el Espíritu de Dios. Yo no sé si le quiere dar palmas al Espíritu de Dios, que es el que se mueve, y es lo que necesitamos. Hermano, diga: es necesario. Hermano, todos los lugares donde se predican, los viernes, los sábados, que el Espíritu Santo comience a moverse, que la gente no llegue pensando que van a dar chocolate con pan, pensando cuál es el refrigerio que van a dar. Imagínense si por alguna razón se le olvidó dar algo al anfitrión en ese momento, se va a ir enojado. Nada dieron, ni galletas, ni jugo. No dieron nada. ¿A qué va usted? ¿A que le den galletas con jugo? ¿A que le den panes con chocolate? ¿A qué va usted? Sí, es bueno lo que les acabo de decir, pero no ese es el gran propósito. El gran propósito es que en las casas del Señor, el Señor se esté moviendo. En las casas de ustedes, la palabra esté fluyendo, el Espíritu esté fluyendo, y que sea una agencia del cielo donde las almas llegan y se conviertan y se arrepientan y sean llenas del poder de lo alto. Por favor, dígale que tiene a su lado: es necesario, dígale, es necesario que en nuestras casas se esté moviendo el Espíritu de Dios. ¿Usted cree que si en las casas donde ustedes viven el poder de Dios se está moviendo, cree que los que viven ahí con usted van a poder vivir tranquilos? Es triste, hermano, cuando andamos bien fríos, hasta los que viven allí sienten la libertad de hacer lo que les da la gana. Cuando los padres andan llenos del Espíritu Santo, ¿usted cree que los hijos fácilmente van a hacer cosas ahí en su casa? Porque no van a dar libertinaje. Por eso es que les acabo de leer Efesios, donde dice: sed llenos del Espíritu, en lo cual hay disolución, en lo cual hay libertinaje, en lo cual hay desenfreno. Antes bien dice la palabra: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, porque el Espíritu traerá libertad a esa casa. El Espíritu traerá la bendición de la revelación del conocimiento de Dios a esa casa, a ese hogar, a esa familia. De lo contrario, será una casa que vivirá en un sequedal espiritual. Hermano, yo no soy psicólogo, y si alguien lo es, pues qué bendición. Pero le voy a decir esto: los dones del Espíritu mandan a volar las profesiones que alguien pueda tener mentalmente hablando. Porque cuando alguien tiene el don del Espíritu, cuando alguien es lleno del Espíritu, cuando los dones están activados en esa vida, tiene dones de revelación, y por el Espíritu el Señor le revela. Por el Espíritu el Señor les da discernimiento de espíritu y les muestra la condición. ¿Saben que hay personas que no necesitan decirnos nada? Cuando alguien es lleno del Espíritu, no se asusta si alguien probablemente no tenga corazón sincero, o sí, simplemente por el Espíritu detecta y entiende en qué condición está viviendo una persona, porque el Espíritu Santo le muestra, el Espíritu Santo le revela, el Espíritu Santo le muestra la condición. ¿Saben, hermanos, que el Espíritu Santo, dice la palabra, que da dones? Diga conmigo: dones. ¿Y qué significa dones? Regalos. El Señor te bendice con esos regalos. Y yo quiero que vayan, por favor, hermano, al libro de 1 de Corintios capítulo 12. Cuando somos llenos del Espíritu, ¿qué es lo que está fluyendo? Al ser llenos del Espíritu Santo, los dones trabajan a través de nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo llena a la iglesia de tal manera que da diversidad de dones en el verso 4, pero el Espíritu es el mismo. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4. Quiero que vean, miren lo que dice allí en el versículo 5. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Pero a cada uno fue dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Si en una casa, óigame bien, si en un hogar no está habiendo una función de provecho y no hay bendición de provecho en esa casa, estamos decadentes de la gloria y de la manifestación y del Espíritu de Dios. Quiero que sigan viendo. Dice la palabra que a unos les es dada palabra de sabiduría. Por favor, tóquese la cabeza y diga: el Señor nos da mente de sabios y nos hace dar palabra de sabiduría y nos hace hablar sabiamente por el Espíritu. Hay problemas tan terribles, hermanos, tan terribles, que muchas veces no se pueden tratar si Dios no da una palabra de sabiduría. Y oiga bien, porque esto está larguísimo, esta palabra, pero como el tiempo muchas veces nos va avanzando, pero quiero que vea qué más da el Espíritu Santo. Dice que da también palabra de ciencia, de conocimiento, y por el Espíritu se entiende lo que las personas necesitan. A otros también por el mismo Espíritu el Señor les da fe. Date la mano los que quieren fe. Pero eso se recibe por el Espíritu. Hay dos maneras que el Espíritu Santo obra. Sabe que el Espíritu Santo nos da la fe como fruto. Diga conmigo, fruto. Pero también como don. El don de fe. Don de fe es aquel que ve las cosas donde no las hay. Es aquel que profetiza y declara la palabra por la fe. Como no teniendo nada, por favor levante su mano y diga: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, llama las cosas que no son como si fuesen por la fe. Diga conmigo: la fe nos hace ver donde no hay. La fe nos hace caminar donde no hay camino. La fe nos hace actuar aun cuando no tenemos los recursos naturales, por la fe, porque por fe andamos, dice la palabra, y no por vista. Pero para tener fe tenemos que ser llenos del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu mismo es el que hace actuar ese don de fe. Aleluya. A los hermanos, cuando tienen fe de Dios, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Póngase la mano en el pecho y dile: Señor, por favor, Señor, que todo mi ser, mi corazón esté lleno de fe. Porque si tan solo tuviera fe como un grano de mostaza, puedo ordenarle a la montaña que se mueva y ella me va a obedecer. Por fe, el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Porque sin fe es imposible. Por la fe, diga conmigo, tapamos bocas de leones. Por la fe conquistamos reinos. Por la fe echamos en fuga a correr a nuestros enemigos. Diga: y por la fe, ahora levanta su mano, y por la fe alcanzamos promesas. Ese don que está en ustedes los hace actuar de esa manera. Dice que el Espíritu produce el don de fe. Señala a los hermanos y dile: necesitas andar con la fe de Dios. Por la fe vemos milagros. Por la fe el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Por la fe les cayó maná del cielo. Por la fe bebieron agua de la roca. Por la fe llegaron a la tierra prometida y comieron la leche y la miel. Aleluya. Por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe derribaron las murallas de Jericó. Por la fe, la misma Sara concibió aún fuera de tiempo. Aleluya, por la fe. ¿Y qué más podríamos decir? Dijo el apóstol, hablando de Jefté, de Barak, de Sansón y de todos los jueces y de todos los demás siervos, que por la fe el Señor les dio ese don de ver por la fe. Así es que, amados hermanos, por el mismo Espíritu también el Señor da dones de sanidades, porque hay diversas enfermedades, como el testimonio que escuchamos. Diga: Señor, necesito que tú actúes en mí con esos dones de sanidades. Algunos Dios los usa sanando ciegos, a otros Dios los usa sanando mudos, a otros Dios los usa levantando paralíticos, a otros sanando de cánceres. Y por favor diga conmigo esta palabra: Dios guarda a su iglesia que no le dé cáncer. Amén, amén. Ni cáncer de mama, ni de matriz, ni en ningún lado, ni de vientre. Así es que, hermanos, Dios mantiene su pueblo sano. Diga: ni vesículas, ni ningún tumor, ni ningún, hermano, tipo de enfermedad. Porque al tener dones de sanidades, diga conmigo, la sanidad opera en mí
por el Espíritu. Aleluya. Diga conmigo, mis huesos están tan fuertes. Por favor, dígalo, mis huesos están tan fuertes que no me voy a morir de osteoporosis. Amén. Bendito Dios. Diga conmigo, mi cerebro está tan bendecido que tengo la mente de Cristo. Amén. No me va a dar derrame cerebral, por favor. No me va a dar parálisis facial, tampoco. Amén. En el nombre del Señor. Pero qué necesario es tener los dones del Espíritu. Amén. Deme 10 minutos nada más y termino. Un joven en un semáforo por ahí, hubo un accidente y ya está con el Señor, pero tenía dones de sanidades este joven. Y cuando vio que estaba tirado allí, corrió y fue y ministró. Y sabe que el que estaba quebrado fue sanado por medio de este joven. El Señor lo sanó tremendamente. Hermana, un recuerdo. Pero a alguien le dispararon también por ahí. Y el hermano que está con el Señor, mi hermano Tono, el Señor lo usó y le fue a poner la mano. Fíjense que Tono tenía ese don también, que oraba por los enfermos y el Señor lo sanaba tremendamente. Dios sabe por qué se lleva a su siervo. Pero yo quiero que escuche esto. A ese joven que le dispararon, no sé en el pecho, no sé en qué parte del cuerpo le dispararon, pero él fue y le puso la mano. Y sabe que no se murió de los disparos, porque en ese momento creó la vida por el poder de Dios. El Señor actuó a través de él, porque había un río de sanidad que corría. Por favor, mire sus manos, diga: Señor, por el Espíritu de Dios, a través de nuestras manos corren dones de sanidad. Diga: power in my hand, poder en mis manos, poder del Espíritu de Dios en nuestras manos. Levante sus manos, dice: sobre los enfermos pondremos nuestras manos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ellos sanarán. Póngase de pie, porque vamos a continuar el próximo domingo con esta palabra. Póngase de pie. Yo quiero que por favor en este momento diga conmigo esta palabra: necesito. Dígalo por favor: necesito ser lleno del Espíritu. Necesito que el Espíritu Santo me empape. Necesito que el Espíritu Santo fluya en mi vida. Oh Dios amado. Mi hermana que está allá afuera, levante sus manos y el Espíritu Santo le va a tocar. Mis hermanos que están a este lado, por favor, hacen sus manos y el Espíritu de Dios va a fluir en sus vidas. Mis hermanos que están a este lado también, alcen sus manos, que van a sentir esas corrientes del Espíritu. Por favor, levanten sus manos ante Dios. Aleluya. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Sobre esos niños que han venido ahora, el Espíritu Santo va a fluir de una manera poderosa. Diga: dones de sanidad fluirán por mi vida. Díganlo: dones de sanidad fluirán. Los dones del Espíritu fluirán trayendo sabiduría. Los dones del Espíritu, aleluya, los dones del Espíritu vendrán trayendo revelación, discernimiento de espíritu. Los dones del Espíritu vendrán trayendo sobre tu vida también dones de lengua. Que de repente vas a estar hablando en lenguas, de repente vas a estar viendo visiones, de repente vas a estar profetizando. Hermano, Dios va a estar obrando sobre tu vida. Desde atrás, por favor, quiero que alcen sus manos y diga: fluye Espíritu Santo. Voy a pedir a mi esposa que ministre a la joven que está ahí, por favor. Ministra a la que está afuera. Aleluya. Dígale que tiene a su lado: necesario es que seamos llenos del Espíritu Santo. Necesario es que fluyamos bajo la dirección. Hermanas, santos y hermanos que están a un lado, aleluya, vean ahora cómo Dios, sin que ustedes forcen nada. Vamos, jovencita, levanta tus manos y dile: Señor, necesito ser llena del Espíritu. Vamos, hermanos, todos, díganle: necesitamos. Dígale: Señor, queremos ir llenos de tu presencia. Queremos que los frutos del Espíritu fluyan: amor, gozo, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre. Que fluyan por el Espíritu, que fluyan los dones por el Espíritu, que fluya la gracia de Dios, que fluya la palabra. Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Deje que la gloria de Dios impacte su vida, por favor. Deje que la presencia de Dios se mueva sobre su vida en este momento.
Puede levantar su voz delante del Señor usted, iglesia, en este momento. Puede levantar usted que me está escuchando a través de este medio. Puede usted levantar su mano y decirle: Señor, no quiero andar frío. Porque cuando nos enfriamos, hasta las ganas de congregarnos se nos quitan. Cuando nos enfriamos, nos dan ganas de pecar. Cuando nos enfriamos, nos dan ganas de mundo. Moisés, levanta tus manos, porque hay una unción sobre tu vida. Hay una unción sobre tu vida fluyendo. Hay una unción sobre tu vida en este momento. Aleluya. Jimmy, que la gloria del Señor, que Dios me los bendiga acá. Bendito Dios. Dios me los bendiga a los que estaban conectados acá. Aleluya.